noches, ¿cómo están? Qué bien y qué felicidad verlos. ¿Qué tal si se ponen sobre sus pies en esta noche? Dice la palabra del Señor que entremos por las puertas con acción de gracias. Si usted tiene una cosa que agradecer durante esta semana, aplica para que usted y su corazón empiece en adoración. Levántese ahí donde usted está a decirle al Señor: aquí estoy, mi sacrificio de alabanza te lo entrego. Levanta tu mano ahí donde estás y dile: Señor, gracias. Gracias, aquí estamos en reverencia porque esta es tu casa, porque aquí estamos para adorarte. Si tuviste comida durante la semana, el Señor dijo que en tu mesa nada va a faltar y que nada iba a ser fácil, pero sí, Él los va a acompañar. Y si Él te acompañó durante todo este tiempo, dígale gracias. Y esa es la verdadera adoración. No somos nosotros, no son los instrumentos, es tu corazón que empieza ahí a conectarse con el Señor y a decirle: Señor, gracias. Y aunque yo no pueda verte, sé que estás obrando. Y aunque yo sé que tal vez la situación está complicada y difícil, tú estás de la mano conmigo. Gracias, Señor. Gracias por esta noche, porque podemos adorarte. Podemos glorificar tu nombre, podemos decirte: Abba, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí nos has acompañado. Gracias, Señor. Recibe esta adoración con un olor grato. Que mi corazón sea el que adore. Y dejo todo atrás, aunque en mis fuerzas yo ya no pueda. Te sigo adorando porque tú eres grande. Amén. Gracias, Señor. Tú eres Rey, Jesús. ¿Cuántos quieren decir que eres el Rey? Vamos a cantarle. Dígale conmigo. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Dígaselo. Él es el Rey que es a mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Dígaselo. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Tú eres Rey. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. Él es el Rey. Reinas con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Sí, tú eres Rey, Señor. Dígaselo una vez más. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. Él es el Rey. Reinas con autoridad. Su reino eterno es. Su
Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aun si oye voz en el desierto, clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Y los de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel, y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están, somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. he aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Esta canción sé que es muy vieja, pero creo que es una de las primeras veces que aquí se canta, pero es poderosa. El Señor te está diciendo que Él ya viene. Él regresa por su pueblo y va a brillar así como brilla el sol. Y no hay nadie que se pueda comparar. Amén. No hay nada ni nadie que se pueda comparar a Él. Y si usted lo cree, vamos a decir todos juntos: nadie como nuestro Dios, nadie como nuestro Dios, nadie como. Vamos, iglesia, es muy fácil, vamos. Nadie como nuestro Dios, nadie como nuestro Dios. Vamos, iglesia. Nadie como nuestro Dios, 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 nadie como nuestro Dios. Y he aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación, desde Sion llegó la salvación, desde Sion llegó la salvación. un aplauso fuerte para el que vive y reina. El Señor dice, imagínense lo que estamos declarando, imagínense nada más quién va a venir. Y cuando volví para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a alguien que parecía ser Jesús, el Hijo del Hombre. Vestía una ropa que llegaba hasta los pies y a la altura del pecho llevaba el cinturón de oro. Su cabello era tan blanco como la lana y hasta parecía estar cubierto de nieve. Sus ojos parecían llamas de fuego y sus pies brillaban como el bronce
que se funde en el fuego y luego se pule. Su voz resonaba como enormes y estruendosas cataratas, y su mano derecha tenía 7 estrellas, y en su boca salía una espada delgada y un doble filo, y su cara brillaba como el sol de mediodía. Ese es el Dios que usted y yo venimos a adorar. Amén. Y en esta noche declaramos que lo que estaba roto, que lo que estaba ya sin vida, en el nombre de Jesús recobre vida. Amén. Gracias, Señor. En la tumba, domingo despertó. No hay nada imposible para mí. Este es el ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Despierta un fuego nuevo en mi corazón. Tú sigues obrando milagros sin limitación. El poder de tu victoria fluye en mi interior. En este lugar hay milagros porque soy. Este es el ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta los cuerpos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Iglesia, escucha esto. Mi Dios hoy puede salvar, liberar y sanar, restaurar y dar vida a los muertos. Pregúntale al hombre que fue lanzado sobre Eliseo si hay algo imposible. Pregúntale a la piedra cubriendo la tumba
aplauso más fuerte, porque ese aplauso es para el Señor. Bendito sea, Señor Jesús. El Valle de los Huesos Secos es esta canción. El poder de Dios vino sobre mí y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos y me hizo recorrer el valle de un lado a otro y pude ver allí muchísimos huesos y esos todos estaban completamente secos. Entonces Dios me dijo: Ezequiel, hombre mortal, ¿crees que los huesos pueden volver a la vida? El Señor te pregunta hoy: ¿crees que puedas volver a la vida? ¿En tu situación puedes creer? Simplemente Dios le preguntó a Ezequiel: ¿tú lo puedes creer? No sé cuál sea tu situación en esta noche, pero el Señor te pregunta: mujer, pon tu nombre ahí. Hombre, pon tu nombre. El Señor te dice: ¿puedes creer lo que puedo hacer? Entonces Dios le dio la orden y dijo: diles de mi parte a esos huesos que ya estaban, imagínense, eran huesos sin vida, que presten atención a este mensaje. Y este mensaje va para tu situación en esta noche, en el nombre de Jesús. No hay un imposible. Y este Dios que le habló a Ezequiel es el mismo Dios del tuyo y el mío. Dice: diles de mi parte a sus huesos que presten atención. Huesos secos. Y di ahí tu situación. Voy a soplar en ustedes para que reciban aliento de vida y revivan. Y voy a ponerles tendones y voy a recubrirlos de carne y de piel. Voy a darles el aliento de vida para que revivan. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Yo le dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir. Y mientras yo hablaba de parte de Dios, escuché un ruido. Y este es el ruido que estamos cantando. Vamos al coro. Este es el ruido que estamos cantando en esta noche. Tu situación recobra vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tu esposo y tu esposa. Si ya tu matrimonio ya no podía más, en el nombre de Jesús, el Señor te dice: soy yo el que restauro. Yo soy el que traigo a tu esposo a los pies de Cristo. Yo soy el que traigo a tus hijos a los pies de Jesucristo. En el nombre de Jesús, tus finanzas, tu trabajo, en el nombre de Cristo Jesús. Esa enfermedad que te acaban de diagnosticar, esa mujer que aún no puede engendrar vida, en el nombre de Jesús, le decimos a esos huesos que han estado secos, que recobran vida. Vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Este es el ruido que aviva los huesos. Vamos, ¿cuál es el ruido de la adoración? Amén. La adoración que levanta los cuerpos. Iglesia, de la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Vamos, iglesia.
que nos da vida, Señor. Te agradecemos, Señor, en este tiempo el privilegio que tú nos das de poder alabarte y bendecirte, Señor, con nuestras palmas, con nuestro canto, Señor, con la música, el don precioso que tú nos has dado a todos. Y ahora disponemos nuestro corazón para, con mucha gratitud, ofrecerte los diezmos y ofrendas, Señor, porque como dice en Crónicas, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Amén. Gracias, Señor. Ofrecemos estas ofrendas y diezmos, Señor, con un corazón agradecido, sabiendo que todo viene de ti y que tú eres el que provees y que tú eres el que bendice, Señor. Como una alabanza más para ti, lo entregamos en el nombre de Jesús. Y continuamos alabándote, Señor, porque tú eres digno y porque tú estás con nosotros y sabemos que tú no nos vas a soltar nunca. Amén. Aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, dígale, ¿de quién temeré?
fuerte, bien fuerte. Esto es para ti, Señor Jesús. Bendito sea, Señor. Ya es tiempo de ir a la pastoral infantil. Puedes ir con papá o mamá a las puertas que dicen Vance Kids y están al lado derecho del escenario. Recuerda siempre ponerte tu mascarilla, llevar tu cartuchera con lápices de color y escribir, tijeras, tajador y borrador. Si traes algún juguete, déjalo con tus papás que lo van a cuidar muy bien. Al igual que galletas, refrescos, dulces u otros alimentos. Y para los papás, demos el ejemplo a nuestros hijos al seguir las normas de salud para evitar contagios y cuidarnos todos. La asistencia es para niños entre 7 a 12 años, que ya se han registrado previamente en nuestra plataforma vancecr.org. Si no están registrados, el ingreso dependerá del cupo establecido. La mascarilla para los chicos es de uso obligatorio. Una vez que las clases empiecen, no se podrá ingresar. Si alguno de los chicos tiene síntomas de resfrío, debe quedarse con los papás para monitorear su estado. Si por alguna razón alguno de los chicos no quiere seguir las normas establecidas, será devuelto a sus papás. Papá y mamá, recuerden recoger a los chicos apenas termine el servicio de forma ordenada y puntualmente. Muchas gracias. Buenas noches, amados, amadas, ¿cómo están? Qué bueno, qué dicha poder estar compartiendo la palabra del Señor. Quiero mandar un saludo a todos aquellos que nos ven a través de las plataformas de YouTube, Facebook Live y www.vancecr.org. Un saludo aquí desde la casa para cada uno de ustedes, esperando que Dios continúe bendiciendo y cuidando a cada uno de ustedes. Antes de iniciar, quería tal vez tomar unos segundos para reflexionar un poco sobre lo que nos está pasando con esto del COVID. Por alguna razón que no entiendo, muchas personas, algunos de nuestra casa, están pasando momentos difíciles en este momento, algunos en cuidados intensivos y otros que no han podido encontrar campo. Así es que sería bueno que reflexionemos un poco. Yo particularmente creo que uno se contagia porque se descuida. O sea, tenemos la información correcta, qué es lo que debemos hacer, estarnos lavando las manos, usar la mascarilla, no ir a lugares donde hay aglomeraciones, no hablar de frente con las personas. Creo que es importante. Hoy decía un doctor que la perspectiva del COVID cambia hasta que un familiar querido está en problemas serios. Y creo que eso le pasa a muchos. Tal vez muchos creen que esto no me va a pasar a mí, pero mis amados, los números demuestran otra cosa. Y debemos ser sabios y prudentes, como llama la palabra. Así es que, por favor, cuidémonos, sigamos los protocolos. Sé que a veces hace falta abrazar, saludar, conversar, pero es mejor estar restringido de ese placer por un tiempo mientras logramos vacunarnos y tener, controlada la situación. Así es que esperamos que lo hagan y lo hacemos con mucho temor y temblor delante de ustedes. Bueno, vamos hoy a continuar la serie del verdadero Jesús. La verdad que yo estoy muy emocionado. Como les dije, podría pasar, no sé, meses hablando del verdadero Jesús, pero la palabra clave de esta serie es verdadero, ¿verdad? Tal vez nosotros
como vimos la semana pasada, no nos dábamos cuenta que este Jesús no es solamente una promesa de Dios cumplida, sino que también tiene una razón genética de herencia a través de la simiente de Abraham, y vimos también a través de la simiente davídica que Jesús llegó a ser rey de los judíos, no porque se burlaron de él y le pusieron ese nombre, sino porque así había sido profetizado. Y hablamos de la genealogía de Jesús que está en Mateo, hablamos de la genealogía que está en Lucas, y pudimos ver que ese Jesús que usted y yo amamos, o que estamos apenas empezando a conocer, es un Jesús verdadero, es un Jesús que no sale de un cuento de hadas, es un Jesús que está lleno de detalles. Pudimos ver cómo después de aquella maldición que Dios había mandado a través de la vida del rey Joacín, Dios en un plan B estructurado desde el principio sabía que a través de la genealogía de María Jesús iba a ser rey verdadero, que está lleno de detalles para nosotros. Vimos los testimonios de Josué, de Ezequiel, de Jeremías, de Moisés, que ni una sola de sus palabras y de sus promesas se ha dejado de cumplir. Y es el mismo Dios, el mismo Jesús, el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo que usted y yo hoy andamos buscando. Sin embargo, tenemos que reconocer algunas cosas. Particularmente tengo que confesar que en mis primeros acercamientos a la Biblia fue un poco confuso. Yo oía que la Biblia que la palabra del Señor era como espada de dos filos que penetraba hasta las coyunturas y los tuétanos y el lugar donde se dividía el alma del espíritu. Y eso sonaba muy poderoso y sonaba, pero a veces me ponía a leer la Biblia y no la entendía. O sea, me sentía, no sé, algunas veces tonto. Yo decía, ¿cómo otros sí pueden y cómo sacan de esta enseñanza o de este versículo una enseñanza tan poderosa? Y veía aquellos que predicaban y que a veces lo que necesitaban era un pedacito de un versículo para poder tener una enseñanza, una prédica poderosa. Algunos pasajes sonaban con un lenguaje que no podía entender, tal vez porque fui muy malo en español, seguro. Cuando estaba en el colegio y en la escuela me gustaban más las ciencias y la matemática. Luego me metí en un plan de leer la Biblia en un año, pero en realidad era una lectura como leer un libro. O sea, no era algo que realmente entendía y que edificaba mi vida y mi corazón, hasta que empecé a darme cuenta que habían algunos factores que impedían que yo pudiera entender la palabra. Y no sé cuántos han ido donde el oftalmólogo, ¿verdad? Él le pone a uno una serie de lentes ahí y empieza desde los más borrosos y llega y le empieza a mover a uno los lentes hasta que uno dice, ay sí, así veo bien. Pero no sé si también a usted le ha pasado que uno le dice, ok, es esa, con esa ve bien, sí, estoy seguro. Bueno, en base a eso va a ir la receta. Pero uno se queda, ¿y si era el anterior o el que sigue? ¿Verdad? No sé si a usted le ha pasado que queda como uno con una duda de si no habrá sido el anterior o el pasado. Y eso me ponía a pensar que nosotros vemos la vida a través de lentes, y hay lentes de todo tipo, ¿verdad? Porque tenemos un velo, ya los que somos más avanzados en edad, se nos ponen los ojos de paisaje. Y me decía mi nieto, ¿qué son ojos de paisaje? Y le digo, solo nubes y cataratas. Y empieza uno a ver más distorsionado, ¿verdad? Y veía que así es la vida. O sea, vemos la Biblia a través de unos lentes, de una perspectiva, de unos paradigmas, de una manera de pensar. Y conforme pasa el tiempo me doy cuenta de que aunque todos leímos lo mismo, no todos sentimos e interpretamos lo mismo, ¿verdad? Y entonces le quedan a uno aquellas dudas de si realmente
estoy aprendiendo lo verdadero o lo que ya yo vengo, lo interpreto a mi manera, y tengo que confesar, una vez invitamos a la célula a un señor, don Manuel, no recuerdo el título de la enseñanza, pero don Manuel le tiraba mucho a la esposa de él, ¿verdad? Era medio malamanzada, y entonces yo estaba feliz cuando llegaba don Manuel porque le tiraba a la doña. Y decía don Manuel, como dice la palabra, dice, guárdate con la mujer con que duermes. Y yo, ¿con quién estoy durmiendo? Y miren, hasta el día de hoy nunca volví a encontrar ese versículo. Yo no sé si está en la Biblia o qué, ¿verdad? Pero don Manuel empoderó en una parte algo que a mí me hubiera gustado oír, ¿verdad? Porque ya les he contado que el malo de la película espiritual en mi casa siempre fui yo. Pero bueno, después cuando empecé a dejar de tomar, también yo andaba buscando algún versículo que promoviera que no estaba incorrecto echarse unos tragos. Y tardé días, ¿verdad? Buscando, escudriñando a ver si algún versículo me podía guindar, que yo decía, mire, es que la Biblia dice tal cosa, ¿verdad? Todavía ya no lo encontré. Pero bueno, no sé si a usted le pasa igual. Y a veces tardábamos, no sé, 40 minutos o 45 leyendo la Biblia y no pasaba nada, no había entendido absolutamente nada. Y me empecé a dar cuenta que necesitábamos algunas herramientas para poder entenderla. Pero lo primero fue ver que había un lente que no estaba bien alineado cuando leía la palabra, y eran algunos de esos. Y uno de esos lentes tiene que ver, ¿cómo se llama? La imposibilidad de ver el judaísmo de Jesús. Porque si Jesús hubiera nacido en Estados Unidos, nosotros lo hubiéramos entendido más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros hemos copiado muchas cosas de los del norte, ¿verdad? A lo largo de la influencia que ellos han tenido política, comercialmente, económicamente, nosotros estamos influenciados por la economía de Estados Unidos. Y yo siempre dije que cuando Estados Unidos se resfría, a nosotros nos da cáncer, ¿verdad? Porque, o sea, ya se mueve un poquito la cosa y aquí la cosa se tambalea un montón. Entonces, una de las cosas que quiero que a través de esta serie vayamos a aprender es que Jesús era judío, nació como judío, vivió como judío, murió como judío y vendrá como judío. Y bueno, entonces hay que aprender de ese judaísmo de Jesús. La pregunta, entonces nos vamos a hacer judíos todos. No, primero porque eso es imposible. Nosotros somos gentiles, pero el maestro al que seguimos tiene una característica y es su judaísmo, ¿verdad? Y debemos aprender a ver eso. Quiero que veamos una pregunta que hizo Jesús. Vamos a ver si esto me sirve. Bueno, pareciera que no. Si me ayudan ahí a pasarlo porque no me está sirviendo el clicker. ¿Me pueden ayudar ahí? No, hay algo que no nos funciona. Es que si no vemos el versículo no se puede pasar manual. Bueno, mientras arreglamos ese inconveniente, quiero que vayamos a Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 15. Dice esto: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
Jesús quería ver cuánto había impactado en la gente su figura, ¿verdad? Entonces, ¿quién dicen que soy yo, verdad? Y bueno, contestaron, algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y esa es la pregunta. O sea, hoy podríamos enriquecernos si yo hago esa pregunta y cada uno de ustedes me dice, bueno, ¿quién dice usted que es Jesús? ¿Qué creen que voy a recibir de respuestas? Muy probablemente el producto de mi experiencia con Jesús. Tal vez para algunos Jesús es sanador. Tal vez para otros Jesús es consolador. Tal vez para otros Jesús es proveedor. Tal vez para otros Jesús es consuelo. Jesús es provisión. Y muy probablemente vamos a involucrar nuestra experiencia con Él. Y yo esperaría que todos pudiéramos un día contestar lo mismo, ¿verdad? ¿Quién es ese Jesús para nosotros? Y no basado solo en mi filtro, no solo en mi experiencia. Y vean que Jesús le está haciendo esta pregunta a un grupo específico de personas, en un lugar específico, en un tiempo específico. Está hablando con los suyos, con sus discípulos. Jesús no salió a la calle a hacer una encuesta, gracias, parece que ya solucionamos. Pero hoy creo que esa misma pregunta Jesús nos la está haciendo a nosotros. Y para eso debemos ir descubriendo este verdadero Jesús. Luego allá en Lucas 10:25, si pasamos la siguiente, en Lucas 10:25 al 26 dice, cierto día un experto en la ley religiosa, ahora cambia de escenario, un experto en la ley religiosa, se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Esta era una manera típica de Jesús en la enseñanza. ¿Por qué? Porque Jesús no siempre, es más, casi nunca contestó directamente, sino que para que los demás aprendieran, él casi siempre contestaba con una contrapregunta, ¿verdad? Y algunas veces hablaba en parábolas que ellos entendían perfectamente. A nosotros nos cuesta entender las parábolas, algunas porque ni somos agricultores, ni cuidamos ovejas, ni somos granjeros, ni vivimos en el desierto. Hay muchas cosas de ese judaísmo de Jesús que cuando él hablaba con el público entendía perfectamente qué era lo que estaba diciendo. A nosotros nos cuesta un poco y ese filtro también nos impide a nosotros entender muy bien. Por eso la palabra hay que estudiarla, no es solamente leerla, sino que hay que escudriñarla. Y entonces me llama la atención que el mismo Jesús sabe que la ley, por ejemplo, que estaba escrita, que era la ley de Moisés, era sujeta ¿de qué? De interpretación. Entonces Jesús le dice, ¿qué dice la ley de Moisés? Y además no solo dime qué dice, sino cómo la interpretas tú. Entonces si ven, no hay que sentirse mal porque yo no entiendo bien la Biblia, porque no la agarré de volada, y cómo yo fui tan tonto que yo veo ese señor, ¿verdad? Que rapidito agarra, ¿cómo es? No crean que es tan facilito, ¿verdad? Pero hay que interpretar la palabra, y el Señor le pregunta, ¿y tú cómo la interpretas? Entonces no era solamente lo que decía, sino lo más importante es
lo que yo pienso que ahí dice. Y no sé si usted ha considerado esto cuando leemos cosas. Siempre el autor de aquel libro, de aquella lectura, de aquella enseñanza, él tiene una perspectiva, un lente sobre el cual ve. Por eso hay que tener mucho cuidado con la gente que nos enseña. Mucho cuidado de quién nos dejamos influenciar y enseñar. Esta debilidad la han aprovechado muchos para hacer sus sectas, ¿verdad? Y entonces en la secta el pastor dice con quién se debe casar usted y con quién no. El pastor debe llevar el control de su vida. Si usted quiere comprarse algo, me tiene que pedir permiso. Ahí hay muchos abusos que se han dado porque algunas personas creen que hay una persona ungida que es el único que sabe lo que Dios dice y lo que quiere decir, y le usan versículos que uno dice, ay sí, mira, ahí lo dice, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Así es que esos filtros existen, y el primer filtro es la historia nuestra propia, la historia del mundo, la historia de nuestro país. Nosotros tenemos una historia, y cuando veía este filtro de la historia recordaba mis inicios. Yo me crié de los 60 en adelante, nací en 1958, y entonces en aquella época acercarse a los temas religiosos era medio escabroso. Por ejemplo, a mí me encantaba bailar, pero bailar era pecado. Bailar, y Dios guarde fuera una mujer, ¿verdad? Si era una mujer bailarina, significaba que se acostaba con el que bailaba. Eso significaba. Hablando con una amiga de la casa que conocemos hace muchísimos años, decía, yo recuerdo, dice, que mi abuelita tenía un cuadro de la cara de Jesús, y para peores estaba como todo golpeado por el lado del ojo, ¿verdad? Ya se había escarapelado, y entonces mi tía me decía, si usted no se porta bien, Jesús la está mirando y la va a seguir con los ojos en el cuadro. Entonces dice que ella entraba al cuarto así como con 8 años, queditita, y volvía a ver la imagen, ¿verdad? Y se acostaba, pero muerta de miedo porque Jesús la estaba viendo, ¿verdad? Nos enseñaron que si no nos portábamos bien, el niño no nos traía nada. Que si no nos comíamos todo, el niño no me traía nada. A mí me trajo de todo, porque me comí todo yo. Pero después me di cuenta que era mentira, que me comía atado y nada, igual no me traía nada. Y había muchas cosas, mis amados, que fueron los que lo introdujeron a uno, ¿verdad? Si usted no va al culto el domingo, Dios se enoja y usted va a perder el trabajo. Y entonces era aquel miedo, ¿verdad? Después nos empezaron a acercar a la iglesia, uno tenía que ponerse la mejor ropa. Era para el domingo, para ir a la iglesia, ¿verdad? Y iba uno bien aplanchadito ahí, a regañadientes. Uno no iba porque amaba ir a la iglesia, a aprender, a ver qué decía el cura o el pastor o quien fuera a donde lo llevaban. No, todo era como obligado, ¿verdad? Y entonces hay una historia. Personas que tuvieron malas experiencias con el cura, con su párroco, con su pastor, que tal vez era abusivo de muchas cosas, tuvieron una mala experiencia, y entonces esa historia afecta la forma en que nos acercamos a la palabra y nos acercamos al Señor. Recordaba que cuando empezó en el Génesis, Dios se encuentra con Adán y le dice, ¿qué haces, Adán? ¿Dónde estabas? Y dice, me escondí. Y le dice, ¿y por qué? Porque tuve miedo. Y además estaba desnudo. Y el Señor le dijo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? O sea, alguien sembró la malicia en tu corazón. ¿Qué importa que estuvieras desnudo? Siempre no hemos estado desnudos, pero ahora ¿quién te lo hizo ver? Alguien. Entonces eso le cambió el paradigma a Adán de que andar desnudo ya no era bueno, de que no se veía bien, ¿verdad? Entonces
podríamos hablar de muchas experiencias traumáticas que marcaron nuestra historia cuando vinimos a la palabra, ¿verdad? Entonces, tal vez vinimos, yo recuerdo la primera vez que me senté adelante, dije, yo voy a ir adelante, y empieza una doñita a hablar en lenguas y me pone la mano aquí y era aquí, y speak in tongues, porque era una gringuita, y me decía, speak in tongues, y yo, pero ¿qué es esto? ¿Ve? Y entonces me decía, usted no tiene el Espíritu Santo, usted no habla en lenguas. Y yo estaba pero traumatizado. Después otra señora ahí cuyo nombre no me quiero acordar, de un pronto a otro cae y empieza a patalear, y yo ahí a la par, ¿verdad?, con aquella situación traumática que nadie me había explicado, que yo no entendía, ¿verdad? Y de ahí, así fueron los comienzos. La historia es un filtro, ¿verdad? En los años 60 la dominación patriarcal en los hogares era tremenda, ¿verdad? Yo no sé si a usted en su familia pasa, pero la mayoría de las veces que nos reuníamos en nuestra casa, las mujeres, ¿a dónde creen que se reunían? ¿A dónde? Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y los hombres a dónde? En la terraza, en la sala, en cualquier lado, menos en la cocina, ¿cierto? Bueno, eso era una dominancia patriarcal de aquella época que decía mucho de la historia de lo que somos, ¿verdad? Y entonces así nos acercamos a la ¿cómo se llama?, a la palabra. Pero hubo también otras cosas históricas, ¿verdad? Jesús viene y luego vienen, yo no sé si ustedes recibieron clases, pero yo en el colegio recibía filosofía. Y entonces en filosofía empezamos a ver a Aristóteles, a Sócrates, a Platón, y ellos tenían otra cosmovisión del mundo y se le hacía a uno un enredo. Y uno decía, qué raro, yo voy a la iglesia y el padre dice esto, pero voy al colegio y Platón dice esto, y Sócrates dice esto, y René Descartes dice esto otro. Y entonces vino la filosofía y empezó a cambiar muchos de mis pensamientos y de mis perspectivas. Y eso me hizo irme a meter a los Rosacruces, buscando en aquella sed. Me metí en el movimiento gnóstico costarricense, viendo a ver, porque siempre había un vacío y era necesario creer en algo y en alguien, pero fue muy traumática mi juventud. Y no sé cómo fue la suya, ¿verdad? Y entonces Sócrates, Platón, René Descartes, los Rosacruces, todos estos vinieron a influenciar un poco mi manera de pensar, de ver la vida, y probablemente es que andaba buscando quién le decía a mi oído lo que quería oír, porque también eso es otro, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que todo se alinee a mi manera de pensar, que todos piensen como yo pienso, hagan como yo digo, ¿verdad? Eso sería maravilloso para mí, pero no necesariamente para otros. Si bien es cierto, todos estos pensamientos filosóficos trajeron crecimiento, la matemática, por ejemplo, la astronomía creció, la filosofía, el razonamiento, la belleza, ¿verdad? Cuando vino toda la parte helenística de los griegos, ¿verdad? Y aquellas mujeres lindísimas, y ahí salió el maquillaje, y entonces todo eso empieza a transpirar en la historia de la humanidad. Y así nos acercamos. Sin embargo, la palabra tiene un sentido que no pierde el hilo en todo, que es esa raíz judaica que nosotros debemos aprender. Y bueno, la historia es importante para lo que nosotros queramos aprender de este Jesús. También fuimos influenciados en el conocimiento.
O sea, había que estudiar y tener mucho conocimiento aunque no entendieran nada. Entonces nos metían a leer libros, la Odisea, la Ilíada, el Quijote de la Mancha, que al fin y al cabo eran filosofías detrás, ¿verdad? Influencia. Después vino Mein Kampf, cuando mi lucha, que era hitleriana. Después vinieron los comunistas y empezaron aquel montón de libros a influenciar la forma de pensar y de vivir de nosotros. Y así crecimos hasta el día de hoy, ¿verdad? Y siempre andábamos buscando acerca de nosotros, pero nunca nos enseñaron a buscar acerca de nuestro Dios. ¿Quién era? ¿Qué hace? ¿De qué es capaz? ¿Por qué lo seguimos? Y todos deberíamos tener una respuesta para eso. El segundo filtro es la cultura. Vean, por ejemplo, esta obra de arte. Esto es una pintura. ¿Quién cree que pintó eso? Leonardo da Vinci, ¿verdad? En 1498. Y nosotros aprendimos de que parecía que ya Da Vinci sabía del selfie. O sea, todos estaban alineados para la foto. Y la mesa larga, ¿verdad? Y ahí hay panes y peces. Tiene muchas inexactitudes. Si ven atrás, pareciera que es de día, y la última cena Jesús la toma ya a la noche. En esa cena no se comieron panes y peces como están ahí en la mesa. La mesa no era así, pero aprendimos. O sea, era parte de la cultura que así era como nos imaginábamos nosotros a ¿cómo se llama? Digamos, un evento como el de la última cena. Algo como esto podría ser más preciso, ¿verdad? O sea, Jesús era estar cercano, probablemente una mesa en forma de U, ¿verdad? Donde se compartía de una manera más cercana, con sus atuendos de trabajo. Eran pescadores, sus sandalias sucias, y así muy probablemente era, digamos, esto sería una pintura de algo más cercano. En la época bizantina, como era dominada por reyes y princesas y el mundo entró en aquellas monarquías, ¿verdad? Que se dan en toda Europa, en Inglaterra, en Rusia, con los zares. Entonces la figura de Jesús también se lleva a esa realidad, y entonces Jesús aparece con una aura, ¿verdad? Santo, inalcanzable, ¿cómo se llama? Un poco sufrido, y de ahí era parte de la historia, de la cultura, de cómo se ha ido viendo Jesús o en sus pinturas a través del arte, ¿verdad? También un Jesús sufrido. Fue muy vacilón porque cuando la gente de producción gráfica me decía: don José, ¿qué usamos? ¿Le gusta este fondo para el tema del verdadero Jesús? Yo le decía: no, yo quiero la figura de un hebreo lo más cercano, gozoso, ¿cómo se llama? Resucitado, feliz, triunfante. Así me gustaría. Y bueno, el fondo que usted vio en la cortina fue lo más cercano que pudimos encontrar. Pero muchos se acostumbraron a ver a este Jesús sufriendo, ¿verdad? Otra de las cosas que nos impedía ver al verdadero Jesús era, por ejemplo, Semana Santa. Si no íbamos a las procesiones era terrible. Si nos metíamos al mar en Semana Santa nos convertíamos en sirena o en pez. Y había muchos temores, todo era, y veía uno aquel Jesús todo, ¿cómo se llama? Demacrado, cosa que sí sucedió, pero quedarse con esa imagen de ese Jesús tal vez es muy trágica, porque cuando salió de
de la tumba era tan resplandeciente que él tuvo que decirle a las mujeres quién era, porque ellas no lo reconocieron. O sea, ya su cuerpo estaba glorificado, ¿verdad? Pero bueno, luego viene más occidental Jesús, y entonces ya lo vemos con ojos azules, ¿verdad? Más agringado, digámoslo así, más corporativo. Ahí pareciera el CEO de una empresa de Silicon Valley, ¿verdad? Un Jesús muy corporativo, guapo, de buen parecer, un poco lejos de los rasgos judaicos de la época. Pero bueno, todas estas postalitas y cosas nos influenciaron en la manera en que nosotros vemos a nuestro Jesús. Y parte de lo que esta serie quiere es que ojalá eso vaya cambiando y nos vayamos quitando esos filtros, ¿verdad?, que tenemos para poder verlo como verdaderamente debemos verlo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos poder ir a ver a ese verdadero Jesús que es necesario? Muchos le tienen miedo a Jesús, le tienen desconfianza, no le entregan todo, porque hay una duda siempre alrededor de ese Jesús, ¿verdad? Me llamó la atención estudiando sobre el tema que en una escuela bíblica en Europa habían dos grupos. Vino un grupo de norteamericanos y un grupo de rusos. Entonces el profesor sabiamente los divide, ¿verdad? Y divide a los norteamericanos de los rusos y les pone una tarea. Les dice que van a ir a leer en Lucas 15 la historia del hijo pródigo. Bueno, lo que llamamos el hijo pródigo. Y que van a traer, tienen que buscar un redactor por cada grupo y que van a ir a traer qué es lo que vieron, ¿verdad? De esa historia del hijo pródigo. Primero van los gringos y entonces hablan de riqueza, un padre rico que probablemente era dueño de tierras y ganado y fincas, porque deja entrever Lucas 15 que si el papá tenía una herencia para darle a los hijos, era porque era un hombre rico, ¿verdad? Un padre generoso que no le importó, aunque sus hijos no hubieran cumplido la edad, de heredar a los dos, ¿verdad? Un hijo despilfarrador que, sabiendo que su padre era muy rico, no le importó gastarle parte de la fortuna, porque de una u otra manera, decían ellos, él sabía que el día que regresara volvería a ser rico, ¿verdad? Un hijo malagradecido, el que se quedó, con el papá, porque a pesar de que lo habían heredado a él también, nunca supo disfrutar de la riqueza de su padre. Y ya expusieron. Cuando vienen los rusos, ellos hicieron un gran énfasis. Dice la Biblia que cuando ya el hijo se había gastado todo, vino sobre la tierra una gran hambre y entonces él no pudo encontrar trabajo y terminó comiendo las algarrobas que comían los cerdos. Entonces los rusos se enfocaron en el hambre. ¿Por qué? Ya ellos, ¿verdad?, que necesidad y entonces falta de trabajo, y entonces falta de trabajo escasean los alimentos, si escasean los alimentos entonces hay hambre, si hay hambre hay muerte, ¿verdad? Y si hay hambre entonces hay desesperación, y por eso el hijo tuvo que ir a comer de las algarrobas de los cerdos. El profesor entiende que los dos grupos tienen razón, pero ¿qué los influenció? El lente con el que veían. Unos norteamericanos que han podido tenerlo todo, ¿verdad? Riqueza, prosperidad, dominio, infraestructura, poder. Entonces ellos se veían reflejados ahí. Y unos rusos que han pasado
tiempos muy difíciles, de hambre, se vieron identificados con ellos mismos. Entonces la cultura influenciaba la forma en que ellos podían interpretar un mismo versículo, una misma historia dentro de la Biblia. Y eso te pasa a ti y a mí. No es lo mismo ser hijo de un pastor y haber nacido en el Evangelio, ¿verdad?, que haber sido rescatado de las mismas garras del infierno, como me pasó a mí y tal vez te pasó a ti. Entonces no es lo mismo, aunque leamos lo mismo, cada vez que yo veo al infierno y veo al diablo y el diablo tratando de jalarme, yo me identifico. Alguien que nació en el Evangelio, que siempre se ha visto protegido, que siempre se ha visto bendecido, probablemente eso es como una historia, ¿cómo se llama?, de un cuento de terror, pero que no tiene nada que ver con él. ¿Están conmigo, amados? Entonces, eso nos hace a nosotros ver, ¿cómo se llama?, que los puntos ciegos culturales nos impiden leer la Biblia con precisión, lo que a su vez nos impide aplicarla con precisión. Esta señora era una señora que aprendió a pulsearla en la calle. De todo hacía. Recuerdo que una época en que ella necesitaba ella vendía lotería y necesitaba traer más dinero a la casa, se dio una vuelta por el barrio y veía que las señoras del barrio no iban a la feria del agricultor. Entonces ella empezó a ir a la feria del agricultor y venía con aquellas bolsas. Yo recuerdo verle los bracitos bien apretados de las bolsas y luego revendía las frutas y verduras a un precio mayor y encontró un nicho de mercado bastante bueno y todos los sábados se le vendía todo y ganaba mucha plata. Pero tanto era así que ella guardaba todo en un ropero. Y el ropero era con llave, ¿verdad? Y todo estaba ahí. A esa señora usted jamás la hubiera convencido de abrir una cuenta en el banco. No, la plata tenía que estar ahí donde yo la pueda ver, la pueda contar, la pueda oler, la pueda tocar, porque cuesta mucho ganársela. Y si yo se la entrego al banco y en el banco se mete un ladrón en la noche y después me va a venir el del banco y que me asaltaron el banco y se llevaron la plata suya. Todo eso había afectado su forma de ver la economía de su casa, ¿verdad? Y entonces ella era, no les digo el versículo que ella usaba porque no era un versículo, ¿verdad? Plata en mano, usted sabe el resto. Y ella decía eso. Entonces, esos puntos ciegos, cuando leemos a nuestro Dios, a nuestro Jesús, entonces lo clasificamos, es esto, es el otro, para una cosa sirve, para otras no. Entonces, un traductor de la Biblia que había estado en más de 80 países, dice que él ha encontrado que el mundo tiene muchos problemas de entender la Biblia, porque el resto de la Biblia, el resto del mundo cree que es que la visión que tienen ellos de la Biblia es diferente a la nuestra. Y dice, y por eso existen tantas traducciones de la Biblia. Hay muchas traducciones de la Biblia hoy para verla desde varias perspectivas. Y el tercer filtro es el lenguaje. El Salmo 19 del 7 al 11 dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas,
Cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes le obedecen. Mi amado y mi amada, no existe un Dios castigador. No existe. Dios lo que hace es pone sus enseñanzas en la palabra para que nosotros las conozcamos, las entendamos y las pongamos en acción. Entonces, ¿qué sucede? Que si usted y yo las obedecemos tal y como están, vamos a recibir una gran recompensa para los que la obedecen. Pero usted dice, pero es que no todos prosperamos, por ejemplo, porque no todos la obedecen. No todos salen adelante, porque no todos la obedecen. Entonces, las leyes del Señor están ahí, son perfectas. Los decretos son confiables. Los mandamientos son rectos. Los mandatos son claros. La reverencia es pura. Las leyes son verdaderas. Pero están para el que las obedece y no están para el que no las obedece. Entonces, hay gente que cree que Dios me castigó. Dios no anda con un látigo viendo a ver a quién castiga. Dios lo que anda es enseñándonos cuáles son sus leyes, sus decretos, sus mandatos, sus reverencias, para que usted y yo decidamos si las cumple o no las cumple. Esa es nuestra decisión. Me dice este amigo, don José, ¿qué libro ese? Me lo leí en 2 horas. Buenísimo, el del millonario automático. ¿Qué hiciste? Estoy pensando hacer esto. Empezaste bien, pero continuaste mal. Tienes que decidir qué hacer. O lo crees o no lo crees. Punto. Dentro de 45 años, no le puedo decir hablamos, ya seguro no voy a estar, pero él se va a acordar de mí. Si lo hizo, elevará una plegaria, ¿verdad? Y si no lo hizo, bajará la cabeza. Porque ahí está la ley, ahí está la doctrina, ahí está el mandato, ahí está la enseñanza. Y hay una gran recompensa. Hombres, si somos fieles a la mujer de nuestra juventud, nos irá bien. Nos irá bien. Si tenemos problemas con eso, hay que resolverlo. Hombres, si estás viendo pornografía, no te va a ir bien, porque Dios no está en esa ecuación. Hay que resolver eso. Hay que sacarte de ahí. Hombres y mujeres, saliste de fiador o fiadora. Arreglemos eso, porque no podemos seguir haciéndolo, porque no me va a ir bien. Muchachos, vean el peligro, den media vuelta y huyan, porque si se quedan ahí, tan culpables como los otros van a ser. Entonces, tenemos que aprender a cuáles son esos mandatos, esas enseñanzas, esos decretos que nos enseñan domingo a domingo y sábado a sábado la palabra del Señor, para que en nuestro corazón decidamos hacerlo o no hacerlo. Dios no tiene injerencia en el resultado Él ya lo ha dicho. Si tú haces esto, recibes esto. Y hay una ley en la Biblia escrita por el mismo Dios, que es infalible. Lo que el hombre siembra, eso recoge. No se puede quitar, no se puede quitar. Ni el mismo Dios pudiera decir, si te ves sembrando eso, Dios no dice, pero como yo hago como me da la gana,
entonces aunque tú hayas sembrado papas, te voy a dar chayotes con espinas. Dios no va a hacer eso, no lo puede hacer, porque Dios no es hombre para mentir ni desdecirse. Lo que está escrito, está escrito. Ahora, ¿con qué confianza, con qué alegría, con qué amor, con qué disciplina, con qué obediencia me acerco a la palabra? Yo debo entonces anhelar, decir, Señor, alguien puso hoy en el Messenger de la iglesia, una señora, no sé quién es, puso, estoy deseando que llegue el sábado. Porque le encantó la serie, no sé qué le habrá encantado, pero estaba deseando a ver qué otro misterio, qué otra cosa el Señor revela. Y ahí está, mis amados. Yo este salmo quisiera que usted lo tome, se lo aprenda de memoria, porque es un salmo escrito por alguien que dice, se puede confiar en el Dios de Israel. Se puede confiar. Entonces, eso te va a dar vigor. ¿Y cómo vamos a ir prosperando? Poco a poco. Es que queremos todo mágico, queremos que todo sea ya. El lenguaje, hace muchos años, las vidas abundantes tomamos la decisión de que para enseñar vamos a utilizar Nueva Versión Internacional o Nueva Traducción Viviente. Reina Valera es un lenguaje muy romántico, profundo, que sirve para estudiar. Y algunas veces usamos algunos versículos de Reina Valera, ¿verdad? Pero hoy hay más. Quiero decirte algo. En el lenguaje hebreo hay 800 combinaciones o palabras. En el lenguaje en español hay más de 100,000. Sin embargo, así como yo digo amo el aguacate, amo a mi perro, igual digo amo a mi esposa. La palabra amo el aguacate, la palabra amo es la misma, amo a mi perro es la misma y amo a mi esposa es la misma. Todos nosotros que entendemos español sabemos que no es lo mismo que yo estoy hablando, no es el mismo amor para el aguacate, para el perro que para mi esposa. En hebreo hay 3 palabras, filio, ¿cómo se llama? Eros y ágape. Entonces, cada una de esas cosas, por eso hay versiones de versiones, donde yo tengo que ir a ver, dice la palabra amor, ¿cuál es? Eros, ágape o filios. Entonces, cada versión toma lo que mejor interpretó, ¿verdad? Entonces, se nos ha hecho un poco más fácil ahora que para los ¿cómo se llama? Los anteriores. Y esto de las traducciones ha sido muy para el mundo. Por ejemplo, me recordaba que una compañía de bebidas en Estados Unidos sacó un eslogan que decía suéltalo, déjalo ir, ¿verdad? Y lo llevaron a España y resulta, ¿verdad?, que suéltalo en el decir español es cuando te da diarrea. Entonces de ahí no vendieron ni una de esas bebidas, porque decía, si te tomas uno, suéltalo. De ahí, no, se le soltaba el ruedo. En el año 2006, la empresa Clairol ¿cómo se llama?, de belleza, sacó un encrespador, de esos que hacen colochos a las mujeres. Se llamaba Miss Stick, y de ahí, en inglés lindísimo. Pero en alemán, donde lo quisieron llevar, ¿verdad?, el Miss es caca. Entonces imagínense ustedes, si iba a hacer con esos rulitos ahí, ¿verdad?, y no huelen bien. Lo mismo le pasa a las traducciones de la Biblia, mis amados. Este tema de las traducciones, el hebreo es muy sofisticado, ¿verdad? Por ejemplo, las parábolas eran específicas de Jesús y para los hebreos era muy fácil porque así les enseñaban en la escuela, con ejemplos, ¿verdad? Entonces, era una manera cultural de aprender a través de las parábolas. Un señor que se llama Brad Young escribió un libro acerca de Jesús
y la teología judía, y dijo: cuando Jesús es visto entre los gentiles, la significancia de la cultura judía fue minimizada, porque los gentiles no estaban muy acostumbrados a los judíos. Entonces se aburrían y decir: ay, es que qué pereza, solo hablan de los judíos. Entonces minimizaban a aquel Jesús judío, ¿verdad? Y entonces el idioma se convirtió en un problema. Por ejemplo, Dios quiere, dentro de la cultura judía, que cada hijo de él se convierta en un mayordomo. Pero en la cultura occidental la palabra mayordomo no les gusta, porque es símbolo de esclavo. Entonces, cuando hablan de mayordomía, ellos desprecian ese término. Pero nosotros tenemos que entender que era dueño de uno o varias propiedades que no son de él, sino que le pertenecen a su padre, ¿verdad? Entonces, prefieren más otras palabras en la cultura occidental que no sea mayordomo, ¿verdad? La otra, por ejemplo, no sé si usted ha visto que algunos judíos usan un ojito azul en las pulseras, y casi que todos los judíos andan y dicen que eso es para el mal de ojo. ¿Y de dónde sacaron eso? Ah, bueno, es que está en la Torá, porque dice que hay que tener buen ojo y mal ojo. Entonces ellos dijeron: entonces nosotros vamos a andar con un ojo bueno. Aquí lo pusieron en una pulsera. Pero Dios lo que estaba diciendo, ¿verdad?, en realidad es nuestra actitud ante lo bueno y ante lo malo. Pero ellos lo interpretaron literalmente. Cuando habla acerca de las zorras, el doctor Pagán nos explicó que una de las cosas por las que Herodes persiguió a Jesús fue porque lo llamó zorra. Pero las zorras para los judíos era un animal peligroso, porque de día, cuando se veían, usted hasta las podía alimentar y las tocaba: ¡ay, qué bonito!, ¿verdad? O como los pisotes. Pero de noche hacían unas cuevas y destruían los sembradíos, destruían todo. Entonces Jesús lo que le estaba diciendo a Herodes era: tú eres como las zorras. De día la gente te ama, te aplaude, pero de noche mandas a destruirlos. Tienes leyes que poco a poco les vas robando y ellos no se dan cuenta. Y eso hirió tremendamente, porque que en la cultura judía llamaran zorra a alguien era terrible, porque lo comparaban con alguien muy dañino. La otra palabra tiene que ver con la obediencia. Eso que está ahí, obedecen. Entonces, el problema de la palabra obediencia, en mi caso, venía acompañada de un chancletazo. Venía acompañada de un borrador que me tiraba la maestra de dibujo: Campos, y tiraba el borrador. Usted nunca va a servir para nada. Y no se dio cuenta que yo celebré el funeral de ella. Para algo serví, para enterrarte. Pero la palabra obediencia es muy militar, es impuesta. Obedezca a su madre, obedezca a su padre. Usted es un desobediente. Entonces, claro, yo tengo una fobia con la palabra obediencia, pero le voy a contar algo. La palabra obediencia en hebreo es chamá, y chamá significa que tú eres alguien capaz de oír, capaz de entender y capaz de tomar acción. Entonces ve que Dios más lindo, porque si alguien hubiera puesto bien este salmo, ¿verdad?, y dice: gran recompensa es para el que escucha, entiende y pone en acción, porque eso es chamá. Qué diferente a obedezca. ¿Están conmigo, amados? Entonces, cuando nosotros vamos escudriñando, nos vamos enamorando. Uno dice: Señor,
Es que ahí está todo, tú lo dejaste para que yo decida. Por eso alguien cuando le dice a uno un buen consejo o le da una buena estrategia o le cuenta de algo maravilloso, ¿qué dice la gente? No se lo has dicho a un sordo. ¿Por qué? Porque estoy capaz de escuchar, de procesar, entender y de ponerlo en acción. Entonces, ese es, digamos, un problema de lenguaje. La palabra Torah, ¿qué le han enseñado a usted que significa Torah? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué es la Torah? La ley. Yo de chiquitillo, cuando yo era pequeño, se respetaba mucho a los policías. Y cuando estábamos jugando en la calle y veía un policía que venía, ¿qué decían? Ahí viene la ley. Y agarrábamos la bolilla y salíamos soplados. Pero eso empezó a pasar con el tiempo y un día, ya más grande, yo me di cuenta de unos huilillas jugando y yo veo al policía y dije, ya, les van a quitar la bola, corran. Y no, los huilillas, tome, poli. Y le pasaban la bola al policía. Y yo decía, ¿cómo ha cambiado la vida? ¿Verdad? Bueno, la palabra Torah, igual, ley, decreto, regulación, ¿verdad? Pues quiero decirle que la palabra griega para Torah es nomos. Y según los documentos latinos de este concepto, esta palabra viene de un tema de arquería. Es una palabra de arquería que significa dar en el blanco. ¿Y cuál creen ustedes que es el antónimo de la palabra Torah? Pecado. El pecado es otra palabra de arquería que significa que yo apunté para el blanco, pero que lo fallé. O sea, no lo pegué. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios? Aquí te dejo este libro que si lo entiendes y lo capitalizas, vas a dar en el blanco en la mayoría de las cosas y te irá bien en todo. Cuando a uno le va bien en algo, ¿qué significa? Le di en el puro centro. Me saqué un 100 en ese examen, en el puro centro, ¿verdad? Los ahorros, vino la pandemia y los ahorros nos ayudaron, apenas le di en el puro centro, ¿verdad? Desde que dejé de tomar, las cosas en mi casa han cambiado y ahora somos una familia unida, contenta, agradecida, le damos en el blanco. Eso significa Torah. Pero cuando nosotros oímos la ley, de hecho muchos llegaron y dicen, pero un momento, ¿no es que Jesús vino a abolir la ley? No, léase Romanos 8. La ley que Jesús vino a abolir era la del pecado y de la muerte. No moriremos nunca más. Esa fue abolida. La muerte eterna para nosotros no existe. Existe la vida eterna. Y el pecado, me jugó una mala pasada ese abejón. El pecado, Dios quiere que lo erradiquemos. Entonces esa es la ley que fue abolida con la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. Entonces, mis amados, así como vamos nosotros en el lenguaje, cada vez que tenga, una duda, búsquese una concordancia hebrea, vaya al origen y entonces vea qué significa la palabra. Hay muchas cosas que a uno lo marcan, ¿verdad? A la par de chamá hay una que se llama shamac. No sé si se acuerdan una enseñanza que di qué pasa cuando dormimos. Dice que cuando dormimos el chamac de Dios entra en nuestro físico y nos sostiene. Entonces imagínense las uñas de un montacargas, ¿verdad? Que Dios las mete donde usted está dormido y Él nos sostiene y ministra toda la noche. Ese es el chamac de Dios. Y ahí nos ministra.
Y ahí Dios cuida nuestro acostar y nuestro levantar. A mí nunca se me olvidó eso. Cada vez que acuesto a los nietos, les bendigo y les digo que el chamac de Dios te proteja esta noche. Y cuando me acuesto yo, Señor, que tu chamac me proteja. Si tú tienes que mañana debo amanecer, amaneceré cuidado por ti. Y si no, amaneceré contigo. Porque hay dos opciones, de que amanezca o no amanezca. Entonces, uno empieza a enamorarse verdaderamente de aquel verdadero Dios, de aquel verdadero Jesús. Dice la palabra del Señor, este es un versículo importante: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Les puse este versículo porque parte de mis primeras experiencias espirituales era que uno tenía que pasar atando y desatando. Y entonces ato al hombre fuerte, desato al hombre fuerte, lo vuelvo a atar y yo, ¿cómo lo habré dejado? Lo amarré, lo desamarré, ¿cómo le habrá quedado? Señor, yo renuncié a esto, no renuncié, a esto lo até, lo desaté, entendí, en el cielo lo desataron y lo mandaron, o lo mandé yo y allá lo ataron, y era aquella, y vea lo que dice Reina Valera, y vea lo que dice Nueva Traducción Viviente: y te daré las llaves del reino del cielo. Ya no es de los cielos, sino del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Qué diferente, porque aquí lo que está diciendo: si usted en la tierra dice no puedo, en el cielo dicen amén. Si usted en la tierra dice sí puedo en Cristo, arriba dicen amén. Si usted dice esto no lo quiero en mi vida, en el cielo dicen amén. Y si usted dice esto es lo que me da la gana hacer en la vida, en el cielo dicen amén. Entonces es una cuestión no de si lo amarré, si no lo amarré, si lo dejé atado, desatado. Es una cuestión de si permito cosas en mi vida o no. Porque Dios es un Dios respetuoso, me dio libre albedrío para que yo haga lo que me da la gana. Entienda eso, mis amados, yo puedo hacer lo que me da la gana. Ahora, como usted hace lo que le da la gana, asume las consecuencias de lo que le da la gana. ¿Me explico? ¿Verdad? Yo puedo convertirme hoy en un asesino si quiero. Yo puedo empezar a ser un despilfarrador, puedo empezar a hacer lo que yo quiera, lo que me dé la gana lo puedo hacer. Pero también tengo que entender que Dios no se va a meter a salir, no me toquen a José, no. No, lo que don José sembró, don José lo recoge. ¿Verdad? Como decía mi mamá, usted extendió la cama, ¿quién fue el que durmió ahí? Usted, entonces usted la atiende. ¿Verdad? A veces cuando ella se agarraba con mi papá y se iba a dormir conmigo, dice, hoy la atiendo yo. ¿Están conmigo, amados? Entonces, a veces ese lenguaje inquisidor, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Nos confunde, nos hace que nosotros creamos que Dios está en otras, que yo no le importo. No, mis amados, eso no es así. Nosotros debemos aprender qué dijo, qué hizo Jesús. A mí me hace mucha gracia porque muchos de los versículos que sostiene mucho a las misiones es: vayan todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Pero ahí no ha terminado el versículo. Dice, enseñándoles a que pongan en práctica lo que yo les he enseñado. John Piper, uno de los teólogos más famosos del siglo XXI, puso a sus, alumnos de la facultad de teología a escudriñar ese versículo, enseñándoles
todas las cosas que yo les he enseñado. ¿A dónde están todas las cosas que Jesús nos ha enseñado? En el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, ahí están. 1793 cosas pudieron los alumnos sacar que Jesús había dejado como decretos, mandatos, ordenanzas para que nosotros las pusiéramos en práctica. 1793. Y nosotros nos hacemos olas con 10 mandamientos. Y Jesús dejó 1000, al menos las que ellos pudieron contar y contabilizar. Como decía John Piper, probablemente hay más, pero no todos mis alumnos tienen la mente de Cristo. Entonces, mis amados, cuando escudriñamos, por lo menos vamos a encontrar 1793 cositas que debemos de cambiar. Y que yo tomo la decisión de obedecerlas para obtener una recompensa, o desobedecerlas para tener un resultado. Es mi decisión. Buscando este verdadero Jesús, Él nos las va a enseñar, pero para eso necesitamos entender un poco más sus raíces judaicas. Y las próximas vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las fiestas de los judíos, vamos a hablar de Jesús como rabí, vamos a hablar de Jesús como rey, y entonces lo vamos a entender un poco mejor, para que ojalá al final de esto usted decida ir a buscar esas 1793 suyas, empezar a cambiarlos y todo te saldrá bien. Amén. Nos ponemos de pie, amados. Padre bueno, Señor, bendito sea tu nombre en esta noche. Hoy quiero darte gracias, mi amado Dios, por todo lo que nos enseña, Señor. Gracias por ser quien eres. Misterioso, Señor. Profundo. Inescrutable, Señor. Pero mi corazón, Señor, ha decidido seguirte. Y mi corazón quiere conocerte profundamente. Hoy te pido, mi Señor, que pongas en mí el querer como el hacer. Que todo, Señor, aquello que hoy no me deja verte, yo lo pueda quitar de mi vida, Señor. Y que mis ojos sean abiertos, Señor, que el velo sea quitado de mis ojos para poder conocer al verdadero Maestro, al verdadero Rabí, al verdadero Jesús, el amor de mi corazón y de mi alma, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, por tener esta oportunidad, por saber, Señor, que no es el inquisidor que conocí según la historia, ni tampoco el hombre que la cultura me ha enseñado, sino que es un Jesús inmerso en las Escrituras, que tiene una raíz no solo genealógica, sino espiritual, Señor, y que vivió, Señor, en una cultura definida, Señor, para que le pudiéramos estudiar. Gracias por este tiempo que nos has permitido. Prepara cada día nuestros corazones para poder estar atentos a tu palabra y saber que hay una recompensa en la obediencia, y que obediencia, Señor, es la capacidad de oír para entender con el objetivo de aplicarla y de ser sabio. En Cristo Jesús bendigo a cada familia, Señor, que tú trajiste en esta tarde, Señor, a este lugar. Te pido, Señor, que suplas sus necesidades, que les cuides en el hueco de tu mano, Señor, que mandes tus ángeles ministradores, Señor, en el chamac tuyo, Señor, a bendecirles, y que si mañana, Señor, tú decides que amanezcamos, lo podamos hacer, Señor, con la gracia y la gloria de que las misericordias serán nuevas mañana. En Cristo Jesús bendecimos tu nombre y te dedicamos esta alabanza y adoración, porque tú eres digno de toda honra, toda gloria y toda alabanza en Cristo Jesús. Amén. Se decide donde está de sus sillas en este momento. Dios ha sido bueno con nosotros esta noche, amén. Vamos a cantarle, vamos a decirle que Él es el Rey. ¿Cuántos pueden decir levantando la mano que Él es el Rey? Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor.
compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser. Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es rey sobre mi corazón. Iglesia. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. ¿Cuántos dicen que Él es el rey? Vamos una vez más, Él es el rey. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Iglesia, canta. Él es el rey, Él es el rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Sí. Que Dios les acompañe hasta sus casas, que les bendiga el Señor a ustedes y a todas sus familias. Bendiciones, buenas noches, que estén bien.